Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy voy a compartir con vosotros una receta de pan indio, el pan naan. La palabra naan viene del sánscrito y significa pan con levadura. Es uno de los panes más populares de la India y, como marca la tradición, se hornea en un horno de barro. ¡Bienvenidos! Cuando viví en Londres fui a muchos restaurantes hindús y aprendí a hacer variados platos de curries, y me di cuenta que los curries siempre iban acompañados con 4 cosas: un tipo de chutney, alguna salsa con yogur, arroz basmati y el pan naan. Es un pan que sale crujiente por fuera y tierno y delicioso por dentro. Pues vamos a ver cómo se hace. Necesitaremos 500 gramos de harina normal, 230 gramos de leche, 230 gramos de yogur natural batido, un huevo batido, 25 gramos de mantequilla o ghee derretida, una cucharadita de levadura en polvo, media cucharadita de sal, 15 gramos de levadura fresca, 2 cucharaditas de azúcar o de miel, 4 cucharadas de leche templada y cilantro fresco picadito para decorar. Empezamos mezclando la levadura fresca, el azúcar y la leche templada. Removemos bien hasta que la levadura se disuelva bien y lo dejamos reposar unos minutos. Mientras tanto, tamizamos la harina con la sal y la levadura en polvo. Hacemos un volcán en el centro y agregamos la leche, la mantequilla derretida, el huevo batido, el yogur batido y la mezcla de levadura. Mezclamos y amasamos unos 10 minutos en una superficie de trabajo. Vamos agregando la harina que nos pida la masa hasta que no esté tan pegajosa. Cuando esté muy poco pegajosa, la ponemos en un cuenco grande, un poco engrasado, y lo tapamos bien. Lo dejamos reposar en un lugar caliente hasta que doble su tamaño. Son unas 2 horas. Transcurrido este tiempo, la volcamos sobre la superficie de trabajo enharinada y la dividimos en 8 partes. Hacemos 8 bolas cerrando los bordes por abajo, de esta manera. En este punto me gustaría preguntarte si te está gustando el vídeo, y si es que sí, que me regales un me gusta, y si te está gustando un poquito más, que te suscribas. Muchas gracias. Una vez formadas las bolitas, vamos extendiendo la masa con un rodillo y, con harina en las manos y en el rodillo, damos forma a los naan como si fueran suelas de zapatilla, de unos 25 centímetros de largo.
Horneamos los naan en un horno y no en la sartén, porque en el horno salen más esponjosos y crujientes. Los ponemos en una bandeja de horno con un poco de aceite y los horneamos unos 15 o 20 minutos a 180 grados. Si ponéis un cacito de agua caliente, aún quedarán más crujientes y doraditos por fuera. Y ya solo queda poner un poco de aceite o mantequilla derretida por encima y el cilantro cortadito por encima. Es un acompañamiento increíble para un curry con el arroz, la salsa de yogur. Y voy a acompañarlo hoy con mi chutney de manzana. Os dejo aquí arriba el link de cómo hacerla. Bueno amigos, espero que os guste mi propuesta. Muy pronto compartiré muchos tipos de curry, tandoori, samosas y cremas dal. Muchas gracias por verme hasta el final y hasta la próxima receta. ¡Adiós!